Hoy quiero hablar acerca de la experiencia de un hombre con Dios y está relacionado con la conversión. La palabra del Señor dice que para ser salvo debemos convertirnos a Él. Uno de los primeros sermones que predicó el apóstol Pedro decía lo siguiente, una de las partes de este sermón decía, cuando él hablaba al pueblo judío, les dijo: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, este mensaje que él predicaba al pueblo judío era un mensaje que decía: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Entonces, ¿qué se requiere para que nuestros pecados sean borrados? Que nos convirtamos a Dios. Pero la pregunta es, ¿qué es convertirse? Hablamos muchas veces, esta palabra la usamos, pero a lo mejor no la entendemos. Decimos, nosotros decimos, me convertí en cristiano. Algunos dicen, me convertí en hermanito. O dicen, no, te convertiste en hermanito. ¿Ya? La conversión. Conversión. ¿Qué es la conversión? Para algunos, escucha atentamente, esto es muy importante. Nunca me voy a olvidar cuando yo escuchaba, ¿se acuerda cuando usted escuchaba o escucha todavía a Adrián Rogers, El amor que vale? Y uno está escuchando el programa de radio y está Adrián Rogers hablando en la voz de Lenín de Llanón. Y de repente él dice, ¿me estás escuchando? Entonces uno como que... Yo me acuerdo que trabajaba en la imprenta de mi papá y con las máquinas ahí, y de repente, ¿me estás escuchando? Y yo volví a prestar atención. Entonces yo aprendí eso de él. Preste atención, escuche. Para algunos, mire, escuche esto con mucha sinceridad y humildad, porque a lo mejor puede ser su caso. Si es su caso, puede que esto le haga sentir mal, pero es bueno para que se dé cuenta de que ha estado en un error. Y si no ha sido así y ha sido correcto, muy bien. Para algunos, convertirse no marca una gran diferencia en sus vidas. Muchos podrían decir que su conversión se trata solamente de asegurar su salvación y seguir viviendo igual. Estas personas no muestran un cambio en sus vidas. Solo se contentan con vivir bien, de manera correcta, seguir con los planes que tenían para sus vidas, pero con la tranquilidad de que irán al cielo cuando mueran. Muchas personas ven su conversión de esta manera. Su vida sigue igual. La única diferencia es que ahora tienen la tranquilidad de que van a ir al cielo cuando mueran. Para otras personas, en cambio, la conversión se trata de haber entendido lo poderoso que es el Señor. Incluso podrían decir que ellos entienden que Cristo vino a salvarlos y se contentan con esto. Se apropian de las promesas de Dios, pero realmente no demuestran arrepentimiento en sus vidas. No le dan importancia al pecado y realmente no demuestran un sometimiento a Cristo. Estas personas generalmente no quieren involucrarse en la iglesia, no les interesa servir a otros y en muchos casos tampoco quieren bautizarse. No me pidan por favor que me bautice. Huyen de todo lo que tenga apariencia de compromiso. En estos dos casos, y hay muchos más, pero no quiero predicar más de los 50 minutos que siempre predico. En estos dos casos vemos que el corazón egoísta y rebelde sigue siendo igual, solo que ahora está vestido de religiosidad. ¿Realmente podemos decir que estos dos casos reflejan el poder de Cristo transformando la vida de alguien? ¿Realmente podemos decir que estas dos experiencias son un fiel reflejo de lo que la Biblia dice que es la conversión? Pregúntese cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, preguntémonos, ¿realmente puedo decir que Dios ha transformado totalmente mi manera de vivir? Cuando nosotros vemos la conversión en la Biblia, vemos que es algo muy diferente a estos dos casos. Estos dos casos reflejan la condición de muchas personas en el día de hoy. Sus vidas no son diferentes. Siguen cometiendo los mismos errores de antes, siguen haciendo las cosas de igual mala manera que los demás, siguen guardando resentimiento y amargura igual que la gente del mundo, siguen siendo conflictivos igual que los demás, siguen siendo egoístas e individualistas igual que los demás, pero tienen tranquilidad de que van a ir al cielo cuando mueran.
Parece que el evangelio que ellos conocieron no cambia realmente las vidas. Y otros, muchos les gusta de la iglesia, les gusta cantar, pero no prestan atención a su vida. Su vida no cambia, siguen viviendo en pecado, siguen en relaciones amorosas ilícitas, pero de alguna manera piensan que Dios les ama y que no importa lo que ellos hagan. Hoy vamos a ver la conversión de un hombre. Pero la palabra conversión, ¿qué significa? Podríamos decir que convertirse significa cambiar de dirección en nuestra vida y volvernos a Dios. Significa dejar de amar el pecado y confiar en el Señor para amarle y servirle a Él. Hubo un hombre que se convirtió al Señor, bueno, hubieron muchos, pero hoy quiero hablar de uno. Este hombre era Saulo de Tarso. Hemos hablado de él algunas veces, ¿no? Saulo de Tarso. Y él perseguía a los cristianos para meterlos en la cárcel. Él era un judío devoto, pero su religiosidad estaba mal enfocada. Al igual que muchos judíos de la época de él y de ahora también, la fe de ellos no está en el Redentor que Dios prometió enviar, sino en la propia justicia de ellos. Y entonces él rechazaba todo lo que estuviera relacionado con Jesús. Tanto que él perseguía a los cristianos, sean hombres, mujeres, niños, ancianos, y los metía en la cárcel. Y en muchos casos autorizó la pena de muerte. Este hombre un día se salvó porque se convirtió al Señor, se convirtió a Cristo. Quiero hacer una aclaración. Convertirse no es convertirse a la iglesia cristiana, no es convertirse en cristiano o en hermano, es convertirse a Cristo. Es cambiar la dirección de mi vida, no hacia una iglesia, es hacia Cristo. ¿Me comprenden? Eso es lo que pasó con él. Vamos a leer la palabra en Hechos de los Apóstoles 9, del 1 al 6. Y la maestra de los niños hoy día tiene una gran ventaja porque de eso va a enseñar a los niños también. Sé que estamos haciendo spoiler. Muy bien. Hechos de los Apóstoles 9, del 1 al 6. Búsquelo por favor. Quiero solamente dar una ayudita a mi hermano David, que va a estar con el repaso. Que el versículo, si quiere anotarlo, hermano David, el versículo para memorizar es Hechos 3:19. Que es el que al comienzo, ¿no? Arrepentido y convertido. O sea, porque el otro texto es muy largo para memorizar, es la historia de la conversión de Saulo. Muy bien. Hechos de los Apóstoles 9, del 1 al 6, dice así. Escucha atentamente. Saulo, al del que estamos hablando, ¿no? Que persigue a la iglesia, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, el camino se le llamaba a los cristianos, porque el Señor dijo que era el camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino a Damasco para tomar presos a los cristianos, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Muy bien. Aquí tenemos el relato de la conversión de Saulo. Él lo repite varias veces en el libro de los Hechos. Él lo cuenta como testimonio, incluso ante el rey, ante algunos reyes, ¿no? Si no me equivoco, el rey Agripa. Saulo se convirtió cuando se encontró con Jesús resucitado. Veremos cuáles fueron las palabras que el Señor Jesús le dijo a Saulo y la respuesta que Saulo le da al Señor. En estas palabras se nos enseñan lo que es realmente la verdadera conversión. En primer lugar, vemos que el Señor, cuando se le aparece a Saulo, le dice:
Saulo, Saulo. Saulo, Saulo. Lo llama por su nombre. Y aquí aprendemos una verdad importante. La conversión es un llamado personal de Dios. Ojo que el cristianismo no es algo individualista. Dios no nos salva para que de ahora en adelante tengamos una relación personal con Él solamente. Mayormente nos rescata para que pertenezcamos a su comunidad, a su iglesia, a su pueblo, al reino de Dios. Pero es un llamado personal. Un llamado personal para pertenecer a una comunidad. ¿Me doy a entender? Entonces, vemos que es un llamado personal. Cristo nos llama de manera personal, pero siempre nos llama por medio de su palabra. El Señor llama a los suyos, a los que Él quiere salvar, por medio de su palabra. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y nosotros siempre pensamos en esas como palabras consoladoras para los creyentes, ciertamente que lo son, pero fueron palabras dichas a los incrédulos. Son palabras que Dios dijo a los fariseos, a los judíos que no creían en Él. Ustedes no creen en mí porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces el Señor está diciendo que Él tiene ovejas, Él tiene personas que está llamando. Él las llama. Y cuando Él las llama, ellos vienen a Él. Pero ¿cómo nos llama el Señor? Por medio de su palabra. El Señor llamó a cada uno de sus discípulos para que le siguieran. Y también nos llama a nosotros para que le sigamos. Hay un texto muy hermoso del Antiguo Testamento donde se muestra el llamado de Dios en Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. El Señor es el que está diciendo: mirad a mí y sed salvos. Este fue el texto con el cual se convirtió el famoso predicador Charles Spurgeon. Él escuchó este versículo y entendió que el Señor lo estaba llamando para que fuera salvo. También en las palabras del Señor Jesucristo en el Evangelio, el Señor nos dice: venid a mí, es un llamado de Dios, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En el Antiguo Testamento otra vez el Señor decía: venid luego, dice Jehová, venid, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Una persona, hermano, se convierte cuando escucha el llamado del Señor a seguirle por medio de la palabra de Dios. Dice la Escritura que a Dios le agradó salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. ¿Sí me doy a entender? Miren lo que estamos diciendo aquí. El llamado de Dios es un llamado personal por medio de su palabra. Interesante, Dios le dijo: Saulo, Saulo. Saulo no tenía duda de que Dios lo estaba llamando a él. De la misma manera, cuando Dios nos llama, entendemos que Él está hablando directamente a nosotros. Yo puedo recordar el momento de mi conversión cuando yo era pequeño, que yo escuchaba, y por eso le decía lo de los niños también, una porque la Biblia lo dice, y otra porque así fue mi experiencia. Mi experiencia fue de que Dios me llamó por medio de la predicación, del Evangelio. Venía el misionero canadiense y tenía los ojos azulitos, y mayorcito ya, tenía como 80 años, y predicaba el Evangelio, y yo escuchaba y sentía que el Señor me estaba hablando a mí, no a otro. No lo que comúnmente decimos: oye, ojalá hubiera estado aquí, escucharás. Es a mí el que el Señor me está hablando por medio de la palabra. Una persona se convierte cuando escucha el llamado de Jesús a seguirle por medio de la predicación de la palabra. Ahora la pregunta es: ¿ha hecho Dios una obra en tu vida de modo que has entendido lo que la palabra de Dios te dice acerca de tu pecado y de la salvación de Jesús?
¿Tu experiencia ha sido de que el Señor te ha hablado por medio de la palabra para mostrar lo pecador que eres? ¿Para mostrarte que tú necesitas venir a Él? Eso es la conversión. Es un llamado personal que Dios hace cuando se predica la palabra. Es como que uno le destapan los oídos y uno ahí puede escuchar que a mí me están hablando. Es cuando Dios abre los ojos y uno puede ver realmente, primero, la condición malvada de su corazón y puede ver por otro lado la gracia del Señor. Es un llamado. Muchas personas podrían decir que han tenido una experiencia de conversión y puede que Dios pueda usar muchas cosas o puede tomar las circunstancias en las cuales están viviendo para que te vuelvas al Señor. Quizás puedes haber estado pasando por una enfermedad y rogaste a Dios y el Señor te salvó. Puede haber sido que estabas enfrentando algo difícil, pero si no has escuchado a Dios llamándote por medio de su palabra, no puedes haberte convertido todavía. Porque Dios todo lo hace por su palabra. Dios creó el mundo por su palabra. Y Dios resucita a los muertos por su palabra. Y Dios salva a los hombres por su palabra. Y pensando en esto también, la pregunta es, ¿qué es lo que nosotros pensamos que necesitan aquellos que no conocen a Cristo? Y podríamos nosotros pensar en un montón de estrategias que podríamos hacer para que la gente pudiera escuchar el Evangelio. Podríamos razonar con buenos argumentos, podríamos hacer actividades, pero lo único con lo cual la persona va a entender es cuando escucha el llamado de Dios por medio de la predicación. ¿Te ha llamado Dios por medio de su palabra? ¿Tu experiencia ha sido que Dios te ha hablado y te ha iluminado por su palabra? Esa es la verdadera conversión. Y enseguida, ¿qué sucede? Una vez que Dios le llama de manera personal, y todo el resto de la conversión de Saulo se trata de Dios hablándole a Saulo, enseguida Dios le dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Interesante, ¿no? ¿Qué perseguía Saulo? A los cristianos. ¿Pero qué le dice el Señor? ¿Por qué me persigues a mí? ¿No es cierto? Dios le mostró a Saulo con estas palabras su gran pecado. Mire, el Señor no tuvo que hacer mucho para mostrarle el pecado a Saulo. Saulo perseguía a los cristianos. No tenía temor en tomar a los cristianos, quien fuera que sea, y llevarlos presos a Jerusalén. Y para él el nombre de Cristo era aborrecible. ¿Quién se cree ese Jesús? Algunos decían cosas groseras acerca de él. Hasta el día de hoy los judíos dicen eso. Le tratan horriblemente. ¿Quién se cree ese Jesús? Lo consideraban un falso Mesías. Ese falso Mesías se le aparece en una luz incandescente y lo bota al suelo. Y dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me estás persiguiendo a mí? ¿Qué le estaba diciendo a Saulo? Que Saulo, con lo que él estaba haciendo, estaba rechazándole al mismo Jesús. Esto es importante. Saulo, al perseguir a los cristianos, no se daba cuenta que estaba rechazando al mismo Hijo de Dios. Con estas palabras el Señor le estaba mostrando a Saulo que aunque él se creía bueno, él realmente era un pecador y necesitaba arrepentirse. Asimismo, hermanos y amigos presentes, en la conversión Dios nos muestra nuestra maldad para que nos arrepintamos. No es necesario muchas veces que Dios nos muestre cada pecado de nuestra vida. A lo mejor Dios en la conversión no nos va a mostrar en detalle como una película todo lo malo que ha sido nuestra vida, pero va a mostrarnos algo que va a tocar nuestra conciencia, por lo cual nosotros vamos a dar cuenta que realmente somos malas personas. Cuando Pedro, el discípulo del Señor, dice que había estado toda la noche tratando de pescar sin conseguir nada, dice que cuando el Señor se le acerca y le dice, Pedro, pone la red en ese lugar y más adentro, y Pedro le obedece al Señor y sorprendentemente obtiene una pesca tan abundante que la red se rompía. El resultado fue que Pedro dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador.
Eso que Dios hizo fue suficiente para que mostrara a Pedro lo pecador que era. No puede haber conversión sin arrepentimiento. La conversión a Dios no es que yo comprendo que Él es poderoso y que puede ayudarme en los conflictos de mi vida. Eso se parece al segundo caso que mencioné al comienzo. Ese tipo de personas creen en el Señor, sí, Él me puede bendecir, Él puede restaurar mi vida, pero no hay arrepentimiento en su corazón. Siguen viviendo en el pecado, siguen haciendo las cosas en la maldad. Y es más, piensan que Dios no se preocupa de su pecado, pero la conversión es lo contrario. Es cuando Dios me muestra mi pecado y me doy cuenta que no soy digno de Dios. ¿Qué le voy a pedir a Él si soy perverso? La conversión es el momento cuando el Señor dice, tú eres pecador, eres malvado, estás sucio. Y eso trae tristeza a tu corazón, te hace sentir indigno. La conversión no necesariamente es un acto maravilloso, es un acto maravilloso, pero no es un acto agradable, porque Dios nos quebranta, Dios nos humilla, para luego hacernos recibir su gracia. Entonces la pregunta es, ¿el Señor te ha mostrado tu pecado? Esto es muy diferente a la actitud que tienen muchos hoy día. A pesar de que están viviendo en desobediencia a los mandamientos de Dios, a pesar de que se deleitan en el pecado, a pesar de que realmente no tienen interés verdadero en servir a Dios, o en amar a las personas, o en adorar a Dios, no hay un interés de adorarle, ellos no sienten ningún temor de Dios. Y piensan que Dios, como es tan bonito, les va a bendecir. Hermanos, Dios es un Dios justo. Y Dios, cuando nos convierte a Él, nos muestra cuán pecadores somos. No puede haber conversión si no hay arrepentimiento. Arrepentíos y convertíos. Está relacionado el arrepentimiento con la conversión. No puede haber salvación, no podía haber para Saulo salvación verdadera si él no entendía que por muy justo a los mandamientos que él se creía, porque era fariseo, que por muy recto, por mucha autoridad que él tenía en el pueblo judío, él estaba rechazando a Dios. A pesar de que se creía muy religioso, él estaba yendo en contra de él. En tercer lugar, una vez que el Señor le llama a Pablo, una vez que Dios le muestra el pecado a Pablo, el Señor se le revela a Pablo. El apóstol Saulo le dice, ¿quién eres, Señor? Y entonces él escucha la voz del Señor que le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Es en este momento en que el Señor Jesús se le revela a Saulo. ¿Sabía usted que hay pocas personas en la Biblia a los cuales el Señor les dijo directamente, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías? No estoy diciendo que Él no se haya revelado a nadie, no. Todos los que podemos decir que somos salvos, que hemos recibido la misericordia de Dios, es porque el Señor se nos ha revelado. Pero aquí el Señor le dice directamente, yo soy Jesús. En ese momento, el Señor estaba revelándose de una manera clara, de modo que no quedara duda de que realmente era Jesús el que le estaba hablando. Esto es algo maravilloso. La conversión es el momento en que el Señor se nos revela, se nos muestra para que confiemos en Él. Hermanos, la predicación del Evangelio, cuando predicamos el Evangelio, tenemos que presentar a alguien en quien deben confiar. A veces nosotros mismos al predicar el Evangelio podemos presentar un Evangelio por obras. Cuando nosotros hacemos énfasis en la respuesta de la persona, en que debe orar, debe pedir, debe clamar, debe reconocer. Sí, son cosas que están incluidas en lo que la respuesta de la persona. Pero si nosotros queremos que la gente confíe en Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Hablarles de Cristo, presentarles a Cristo, mostrarles a Cristo. A veces nosotros presentamos el Evangelio como una doctrina. ¿El Evangelio es una doctrina? Claro que es una doctrina. Pero el Evangelio es una persona, es Cristo. Y lo que nosotros necesitamos es mostrar a Cristo a las personas. Y cuando la persona se convierte es porque la persona ha comprendido quién es Jesucristo. Hay una distancia muy grande entre saber que Jesús es el Hijo de Dios, saber que Él vino a salvarlos,
y creer verdaderamente eso. Y realmente comprenderlo. Cuando lo comprendemos, cuando lo creemos, es ahí cuando somos salvos. Esto es algo semejante a lo que el Señor le dijo a la mujer samaritana, ¿se acuerda? La mujer samaritana había vivido con 5 hombres, había tenido 5 maridos. Madonna es una santa al lado de ella. Y el que ahora tenía no era su marido. Y entonces el Señor se acerca a esta mujer. Qué maravilloso cómo el Señor se acerca a esta mujer evidentemente pecadora. Porque no es que los demás no seamos pecadores, es que algunos pecados son más evidentes que otros, ¿no? Y entonces Él le habla y ella queda impresionada y piensa que Él es profeta. Y entonces ella le dice: Señor, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos aclarará todas las cosas. Y Jesús le dice: yo soy el que habla contigo. Interesante, ¿no? El Señor no le dijo esto a los fariseos, orgullosos de sus buenas obras, de su justicia propia. Él no le dijo: yo soy Jesús, yo soy el Mesías. Él le dijo: ustedes no me siguen porque no son de mis ovejas. Pero esa mujer pecadora le dijo: yo soy Jesús. La misericordia del Señor. Él extiende su misericordia hacia los humildes, pero resiste a los soberbios. Así que la próxima vez que usted se arregle para venir a la iglesia y su familia le diga: ¿te ves soberbia? No, digo: no, por favor, quiero ser humilde. Entonces, Él le dijo: yo soy Jesús, el que habla contigo. Se le reveló. También había otro hombre que había sido ciego de nacimiento, ¿se acuerdan? Y este hombre, cuando los discípulos le ven pasar, seguramente estaba pidiendo limosna. Los discípulos le dicen al Señor: Señor, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Y el Señor dice: no fue por causa de pecado, sino que él nació así para que se manifieste la obra de Dios. Y entonces el Señor va y le indica: haz esto y anda a remojarte por allá y te vas a sanar. Y el hombre se fue. Interesante, porque el hombre fue, hizo lo que el Señor hizo y recobró la vista, pero jamás había visto al Señor. Solo había escuchado la voz de Él. Y entonces, este hombre va, y la ley decía que cuando alguien era sanado de una cierta enfermedad tenía que ir ante las autoridades y presentar sacrificios para purificarse. Él fue a la sinagoga a hablar con las autoridades judías y lo expulsaron de ahí, ¿no? Solo porque ellos no entendían el milagro, no querían, porque fue sanado en día de reposo. Imagínense, la tontera, ¿no? Haciendo problema porque se sanó el día domingo. ¿Qué quería? ¿Que el hombre fuera ciego toda la vida entonces? Es como algunas personas dicen: no, ahora eres cristiano, todo lo que viviste, todo lo que hiciste, ¿quieres que siga viviendo igual entonces? ¿Qué mismo quiere? A ver, uno no entiende a la gente, ¿no? Quieren que uno siga viviendo en el pecado entonces. Es absurdo, ¿no? Así es el corazón del hombre. Y entonces dice la palabra que el Señor, oyendo de que le habían expulsado, le llamó y le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y entonces él, que el Señor le había sanado, pero como él nunca le vio, no lo reconoció, le dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús: pues le has visto, el que habla contigo, Él es. Y dijo: creo, Señor, y le adoró. Hermanos, eso es exactamente lo que sucede cuando Dios salva a una persona en el día de hoy. Lo mismo que le pasó al ciego, lo mismo que le pasó a la mujer samaritana, lo mismo que le pasó a Saulo. Yo soy Jesús. Se revela, se abren los ojos y uno ve a Cristo como el Cordero que fue inmolado, como el Señor que tiene la autoridad, como el Hijo de Dios que tiene el poder, como aquel que realmente me puede perdonar, como aquel que está listo para recibirme y perdonarme y cambiar mi vida. Y yo dejo de confiar en todo lo demás para confiar solo en Él, para la salvación de mi alma. Eso fue lo que le ocurrió a Saulo. Cristo es revelado en el Evangelio. Y cuando Cristo se nos revela en el Evangelio y cuando entendemos y vemos a Cristo por la fe, en ese momento somos salvos. Cuando Dios nos salva, nos muestra que Jesús es el único que nos puede salvar.
¿Has comprendido quién es Jesús? ¿Es Él en el que confías para que te salve? ¿Tu experiencia de conversión ha sido que has entendido cierta doctrina solamente? ¿O que has entendido realmente quién es Jesucristo? Que has entendido realmente que Él es el Señor, el que murió y resucitó, y que Él es el Señor. Y ahí entiendes por qué Él dice, déjalo todo y sígueme. Porque no hay nadie más importante que Él. Hermanos, por eso decía el Señor, el que ama padre, madre, más que a mí, no es digno de mí. El que no se niega a sí mismo y toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Por eso el Señor demandó dejarlo todo, porque cuando alguien entiende quién es Jesús, entiende que Él es el Señor. Entiende que Él es el único que le puede salvar. Y todo lo demás deja de tener importancia. No, la conversión no es algo más que te sucede en la vida. La conversión no es algo bueno que te sucede en la vida. No, la conversión es lo principal que le sucede en la vida. La conversión es algo que si tú no lo recibes, morirás por la eternidad. Ver a Cristo, comprender quién es Él, eso es la conversión. Cuando lo comprendemos, estamos listos para entregar toda nuestra vida a Él. En cuarto lugar, vemos la respuesta de Saulo. ¿Cuál fue la respuesta de Saulo? Podríamos decir que si no conociéramos la historia podríamos adivinar y decir, a ver, yo creo que Saulo dijo, Señor, yo creo en ti, ¿no? O podríamos decir que Saulo le diría al Señor, tú eres Jesús, perdóname por haberte rechazado, ¿no? Pero ¿sabe lo que dice Saulo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Sabe? Estas palabras tenemos que meditarlas bien para entender. Estamos hablando, escúcheme, estábamos hablando de Saulo que rechazaba, que odiaba, que despreciaba a Cristo, y a ese al cual despreciaba, rechazaba, perseguía, le dice, me pongo a tu disposición, ¿qué quieres que haga? Esa es la respuesta de alguien que entiende quién es Jesús. ¿Sabe? Antes de seguir explicando, quiero explicarle que yo por mucho tiempo dudaba si yo realmente era un verdadero creyente. Pero ahora que comprendo la Escritura, yo dudaba a los 15, 16 años, dudaba que si realmente yo me había convertido a los 12 años como yo pensaba que me había convertido a los 12 años. Pero sabe que viendo la palabra sí me convertí a los 12 años. Cuando yo tenía 12 años entendí. Yo escuchaba a este predicador, ¿no? Y también escuchaba a los maestros de la escuela dominical, y también escuchaba a un joven que siempre después de la iglesia me invitaba al almuerzo a su casa. Un joven que era como 7 o 8 años mayor que yo. Él me discipuló, él me evangelizó, junto con el anciano de la iglesia, el misionero, y lo que mi padre y mi madre me decían. O sea, escuchaba el evangelio por muchas partes, ¿no? Pero cuando yo entendí que Jesucristo era el que me podía salvar, y yo confié en Él, y parece chistoso, hermano, yo quería dejar ese día la escuela y dedicar a servir al Señor. Yo quería que me bautizaran. Yo fui donde el anciano de la iglesia y yo quiero bautizarme. ¿Por qué? Porque yo creo que Jesucristo es el que me salva, el que me perdona. Pero lamentablemente, por quizás un prejuicio o miedo, realmente desconfianza, realmente yo puedo decir desconfianza a la capacidad de la palabra de convertir a un niño, no quisieron bautizarme porque querían estar seguros de que yo era creyente, ¿no? Pero, hermano, yo quería dejarlo todo. Yo quería dejarlo todo. Y a pesar de que no fui bautizado, sino hasta los 15 años, de los 12 hasta los 15 años nunca me aparté del Señor. ¿Me desanimé? Sí, pero igual iba a la iglesia. Y a veces no quería y no iba a la iglesia. Y no iba a la iglesia y pasaba esas 2 horas tristes en mi casa. De modo que nunca quería dejar de faltar. A veces sentía una pesadez, no quería ir a la iglesia, qué fastidio, porque allá son bien formales, la corbata, bueno, la camisa y todo. Y cuando iba, volvía contento, conversando con mi papá de lo que fue la reunión. Hermanos, cuando Cristo nos salva, ya deja de importar nuestra voluntad. Cuando Dios convierte a alguien, deja de importar lo que nosotros queremos hacer. Por eso es que me cuesta tanto creer que hay personas que dicen ser cristianas y pretenden vivir el cristianismo a su manera, y que yo creo a mi manera. Eso es totalmente distinto a decir, ¿qué quieres que yo haga?
Esta palabra de vivir la fe a mi manera, como yo quiero, no quiero que me obliguen a esto, no quiero esto, es rebeldía. Es rebeldía todavía, es querer seguir haciendo su voluntad. No ha habido conversión. Tu corazón sigue igual. El encuentro con Jesús cambió la voluntad de Saulo, de modo que ahora estaba dispuesto a obedecer al que antes perseguía. La conversión es el poder de Dios que cambia nuestro corazón, nuestra voluntad, enseñándonos que nuestra vida debe ser dedicada a aquel que dio su vida por nosotros. Todos los que verdaderamente se han convertido al Señor entregan su vida a Él. Después de esto, Saulo entregó toda su vida al Señor. Dice que él fue llevado a la ciudad de Damasco. Fue llevado porque él quedó ciego después de esta experiencia por un tiempo, ¿no? Y fue recibido por un hermano llamado Ananías, que él le explica y le bautiza. Y Saulo ya, ¿qué sería? Tenía autoridad de parte de los ancianos de Israel, de las autoridades para tomar presos a los cristianos. Era un fariseo reconocido, era un maestro de la ley. Ahora era un cristiano. Ahora era parte de esa desagradable secta que fastidiaba a los judíos y de los cuales ellos querían deshacerse. Él lo perdió todo. Convertirse a Cristo significó para Saulo perderlo todo para poder seguir a Cristo. El apóstol Pablo dijo en una ocasión: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No había otra razón de vivir para Saulo. El apóstol Pablo dice: si alguno piensa de qué tiene que confiar en la carne, yo más. Él está diciendo: si ustedes creen que alguien puede confiar en la carne, en los méritos humanos, yo. Y él empieza a hablar de todos los méritos que él tenía, pero él dice que él no confía en nada de eso. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que hace la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él aún en su muerte, si es que en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Escuchen con atención que estas son mis palabras finales. Acordémonos que la conversión es un llamado personal de Dios por medio de su palabra. Es cuando el Señor por medio de su palabra nos muestra nuestro pecado, cuando se nos revela como el Señor y el Redentor, y cuando cambia nuestra voluntad de modo que nosotros, por entender quién es Él y entendiendo los pecadores que éramos, nosotros decidimos dedicar nuestra vida a Él, someternos a Él. Escucha atentamente, la vida de Saulo cambió cuando él se convirtió. Desde ahora ya no perseguía más a los cristianos, él ahora era un cristiano. Ya no rechazaría más a Cristo, ahora él confiaba en Cristo. ¿Sí está escuchándome? Desde ahora ya no rechazaría el Evangelio, él ahora dedicaría su vida a predicar el Evangelio. Pongámonos de pie, por favor. Quiero que en silencio meditemos. Tranquilo, que no voy a hacer pasar a nadie al frente. Pero yo quiero que usted, donde está, medite en su corazón. Y hagamos silencio. Y la pregunta yo quiero hacerte a ti: ¿ha sido transformada tu vida de modo que ahora quieres dedicar tu vida a servir y a predicar a Cristo? ¿Será hoy el día en que te conviertas al Señor? ¿Será el día en que le dediques tu vida a Él? ¿Realmente Cristo es maravilloso a tus ojos? ¿Han sido abiertos tus ojos de modo que ahora puedes comprender lo hermoso que es el Señor Jesús, lo grande, lo poderoso que es, su gran amor al dar su vida por ti en la cruz?
Si eso es lo que tú has entendido, dedica tu vida a Él. Conságrate a Él. Hermanos, no vivamos el cristianismo como otros lo viven. No comparemos nuestra vida con otros hermanos, con otras iglesias, con otros cristianos. Menos con los cristianos famosos de la farándula, porque eso creo que ni muchos de ellos son creyentes. Vivamos nuestra vida como dice la palabra. Aquel que realmente se convirtió al Señor ha experimentado un cambio en su vida. De modo que su corazón, su mente y su voluntad son transformados, de modo que quiere vivir para Dios. ¿Es eso lo que has experimentado o a lo mejor todavía no? Si no es así, búscalo. Sigue escuchando la palabra. Clama a Dios que te convierta, que cambie tu corazón. Y si has visto la gracia de Cristo, deja de amar el mundo, deja de amar la comodidad, deja de amarte a ti mismo y conságrate a Él. Este mundo necesita ver personas que realmente crean en el Señor. Estas personas necesitan ver el Evangelio, ver personas que realmente siguen a Cristo, que le aman. Que el Señor grabe esta palabra en nuestros corazones.